Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, para alabarle, para glorificar su nombre y aprender más de él. Te decimos en esta mañana bienvenido en el santo día del Señor a nuestra programación. Alabémosle, disfrutemos de la alabanza de cada sábado. El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos allí, pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegrías, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Padre amado que mora en los cielos, cuán agradecidos estamos de ti en esta mañana, por tu misericordia, por tu amor y por lo bueno que has sido con nosotros durante la semana. Venimos a agradecerte y a honrarte, porque tú eres bueno y mereces toda honra y gloria. Te pedimos en esta mañana que con el perdón de nuestros pecados acepte este culto que hacemos en honor a ti y para crecimiento espiritual nuestro. Bendice a cada hermano que nos escucha y nos ve. Y también bendice al pastor García, que será el orador principal en esta mañana. Que él no hable palabras tuyas, que él no hable palabras suyas, sino tuyas, Señor. Y que cada palabra que él diga sean un bálsamo para nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Otro sábado ha llegado y hoy continuamos con la segunda parte del aborto, sus 3 causales y las denominaciones religiosas. También queremos decirle que esto es dentro de la familia, sí importa. Que Dios le bendiga. Oremos para que el pastor García sea usado por el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Gracias, mi amada Rode. El día de hoy es lleno de sol. Y queremos que el sol de justicia, que es Cristo Jesús, pueda acompañarles.
Gracias por estar allí, porque pueden sacar beneficio de la palabra de Dios, que para eso fue escrita. Buenos días a ustedes, amigos que están en sintonía en esta hora y los que lo harán más tarde, que yo sé que lo harán para la gloria de nuestro Dios. Vamos a tratar la segunda parte, el aborto, sus 3 causales, y ahora con las denominaciones religiosas. Queremos que cada cual que nos escucha pueda ubicarse, que pueda compartir este tema que es de vital importancia, de urgencia para la humanidad, los pueblos, para las naciones, para todos, porque esto tiene connotaciones muy comprometedoras. Amados, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. En Salmos 127, la palabra es sumamente clara en exponer la verdad. Dice el salmista en el Salmo 127 y el verso 3: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amados, sí, los hijos son una bendición en cualquier circunstancia. Ahora acompáñanos a orar una vez más. Padre amante, Dios de amor, alabado sea tu nombre. Hoy queremos colocar en tus manos a nuestros amigos que están hasta ahora conectados, que lo harán más tarde, que puedan ellos asimilar este tema de tal manera que les ayude a conducirse más y mejor en la vida y conocer que tus mandamientos son buenos, deliciosos, como dijo David, más dulce que la miel. Oh Padre, queremos en esta hora que tú puedas acompañarnos, que tu Santo Espíritu pues ponga una brasa encendida del altar tuyo en mis labios para poder comunicar tu verdad. Hoy quiero bendecirlos y lo hago en tu nombre, Padre eterno, pero también del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. La parte 2, el aborto, sus causales y las denominaciones religiosas que vamos a tocar hoy. La semana pasada hablamos de la posición de Amnistía Internacional, que incide en todas partes del mundo. Pocas regiones se quedan fuera de este territorio llamado Amnistía Internacional, por aquello de los derechos humanos. Pero hoy nos vamos a detener en estas 3 causales. ¿Cómo piensan? ¿Cómo han legislado las denominaciones religiosas? La vamos a tocar hoy. Y quiero que tomes lo que es útil, lo que tu conciencia pueda captar y aceptar además. Vamos a ver la posición católica, la Iglesia Católica, que es en muchos países, por no decir la mayoría de los países,
la religión nacional. Bueno, la Iglesia Católica se opone al aborto voluntario por considerarlo un crimen abominable y un atentado contra la vida humana. La Iglesia Católica considera que la vida comienza desde la concepción y que el aborto es la interrupción de una vida que se está gestando. La Iglesia Católica se opone al aborto en cualquier circunstancia. Decirse que llega al extremo, ¿no? Incluso cuando el feto tiene malformaciones o la salud de la mujer está en peligro, aun si es por una violación. La Iglesia también se opone a la cooperación en la realización del aborto. Miren que la Iglesia Católica también se opone a la cooperación en la realización del aborto, ya sea física o moral. La Iglesia Católica considera que la ley debe buscar soluciones positivas para las mujeres afectadas por situaciones difíciles, y que la despenalización del aborto es una solución fácil. Oh, amados queridos, al colocar estos conceptos de las distintas iglesias, el Papa Francisco, actual Papa, ha expresado que el aborto es un homicidio. De manera tajante, lo dijo en forma libérrima. La Iglesia siempre se ha opuesto, dice, al aborto, no solamente porque sospecha que puede ser homicidio, opinión que se sigue discutiendo, sino porque es la prueba de un pecado sexual. Señalan. La Iglesia enseña que cualquier acto, por supuesto la Iglesia Católica, de la que estamos hablando, número uno, esa Iglesia enseña que cualquier acto cuyo intento es separar la unión sexual de la procreación es pecaminoso. Ya vimos la posición de la Iglesia Católica. Estamos mencionando las principales iglesias, las más conocidas, porque hay cientos de iglesias. Pero veamos la posición de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen: acabar con la vida de un niño no nacido es un asesinato. Eso dice la Iglesia de los Testigos de Jehová. Evangelina Initian, en un diario llamado La Nación, del 21 de marzo de 2018, y actualizado este artículo el 2 de septiembre de 2020, señala: acabar con la vida de un niño no nacido es un asesinato. También lo apunta Marcos Donadio, vocero de la Iglesia ante la consulta de la Nación. Al recibir las preguntas sobre la postura de los testigos de Jehová, de esta religión, sobre la interrupción del embarazo, deja en claro que se oponen a la legalización
y que no admiten las excepciones que estipula la ley en caso de violación, riesgo de vida o de salud para la madre. Imposibilidad que les impone su creencia de recibir algún tratamiento médico. Acabar con la vida de un niño no nacido, vuelven a repetir, es un asesinato. Eso está diciendo Donadio, un vocero de la iglesia, ante la consulta de la nación. Y al recibir las preguntas sobre la postura de esta religión sobre la interrupción del embarazo, dejen claro que se oponen a la legalización y que no admiten las excepciones que estipula la ley, vuelvo a repetir, en caso de violación, riesgo de vida o de salud para la madre. Y no podrá interrumpirse el embarazo. Pero en cambio, será en el momento del parto cuando la pareja podrá elegir si salva la vida de la madre o la del bebé. En el momento del parto, en el momento mismo de dar a luz. No podrá interrumpirse, dice la iglesia de los testigos de Jehová, el embarazo en etapa embrionaria, porque eso se constituye en un crimen, en un asesinato. Esta es una forma, dicen, de garantizar que el riesgo de vida sea real y no presunto. Para Dios, señalan los testigos de Jehová, la vida es sagrada. Este comentarista considera que hasta un embrión es un ser vivo, único y distinto. Refiriéndose a Dios, el rey David escribió bajo inspiración divina: tus ojos vieron hasta mi embrión. Oigan la expresión: tus ojos vieron hasta mi embrión. La ley de Dios estipulaba en caso de que unos hombres luchen el uno con el otro y realmente lastimen a una mujer encinta, embarazada, y ocurre un accidente mortal, entonces tienes que dar alma por alma. Así que para él, acabar con la vida de un niño no nacido es un asesinato. Se golpea a una mujer y ella aborta por causa de esa pelea, porque le pegaron, se considera un asesinato, dice en la palabra de Dios. Vamos a ver la posición de los mormones, denominada la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, ha actualizado su página de temas sobre el aborto. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, cree en la santidad de la vida humana. Por lo tanto, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días se opone al aborto electivo por motivos de conveniencia personal o social. Y aconseja además a sus miembros que no se sometan a un aborto, ni que lo lleven a cabo, ni que paguen, ni hagan arreglos para que se realicen tales abortos. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los mormones, concede, Rode, posibles excepciones a sus miembros cuando
el embarazo es resultado de una violación o un incesto, o un médico competente determina que la vida o la salud de la madre está en serio peligro, o un médico competente determina que el feto tiene defectos graves que no permitirán sobrevivir después del nacimiento. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días enseña a sus miembros que incluso estas raras excepciones no justifican el aborto en forma automática. Lo antes señalado, las 3 causas por las cuales se hace un aborto, la mujer aborta. La Iglesia enseña a sus miembros, la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, los mormones, que incluso estas raras excepciones, les llama raras excepciones, no justifican el aborto en forma automática. El aborto es un asunto sumamente serio, muy serio. Lo señalan ellos y yo lo creo. Y debe considerarse solamente después de que las personas afectadas hayan resultado con sus líderes eclesiásticos locales. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días dice que el asunto del aborto es serio y que debe considerarse un miembro de ellos, de su iglesia, solamente después de que las personas afectadas hayan consultado con sus líderes eclesiásticos locales, los ancianos, los superintendentes, y sientan mediante la oración personal que su decisión es correcta. La posición de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los mormones, sobre este asunto permanece sin cambios. Ellos hasta el día de hoy, en esa posición tajante, por supuesto, libérrima, tiene la libertad de pensar. Los que no pueden tener la libertad de cambiar lo que dice la Biblia, ninguna de las religiones. A medida que los estados trabajan, dice la iglesia, esa iglesia de los santos de los últimos días, que a medida que los estados trabajen, las naciones, para promulgar leyes relacionadas con el aborto, los miembros de la iglesia de los santos de los últimos días, los mormones, pueden optar apropiadamente por participar en los esfuerzos para proteger la vida y preservar la libertad religiosa. Eso tiene connotaciones muy serias. En Rusia, creo que esa religión no existe. Creo que hasta el año pasado o hace 2 años. Posición de la iglesia pentecostal. No digo protestante porque los protestantes tienen distintas aristas, se han ramificado con distintas doctrinas. La posición entonces pentecostal. La iglesia pentecostal se opone al aborto por conveniencia personal o social, y considera que las leyes
que lo permiten son inmorales. Las leyes de las naciones. La iglesia pentecostal cree que la vida humana es un don sagrado de Dios y que el aborto va en contra de sus mandamientos. Eso cree la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal, amigos y hermanos, recomienda a sus miembros que no se sometan a un aborto, ni que lo lleven a cabo, ni que paguen o hagan arreglos para que se realicen. También la iglesia pentecostal denuncia las acciones violentas contra los suplidores y participantes en el aborto. Ahora quiero tocar la posición de la iglesia bautista. Ven, ustedes son protestantes, pero con distintas posiciones. La Junta General de las iglesias bautistas americanas se oponen al aborto como el principal medio de nacimiento, pero alienta a las mujeres, alienta a las parejas que lo estén considerando a que busquen consejo espiritual y reflexionen sobre su decisión. La Biblia, dice la iglesia, no hace una declaración explícita sobre el aborto, sino que hay versículos que apuntan a la formación del ser humano en el vientre. Algunas denominaciones religiosas interpretan estos versículos para condenar el aborto, dice esta iglesia bautista. Pero otros sostienen que se trata de una interpretación fuera del contexto. Ahora, veamos la posición evangélica, y ustedes se pueden sorprender, evangélica, pero todas son evangélicas. No todas. Esta es evangélica y hay incorporadas y hay otras no, pero en fin, hacen un núcleo de iglesias evangélicas diferente a la pentecostal, diferente a la bautista y otras más. Las iglesias evangélicas han condenado el aborto desde finales del siglo XXII, del siglo XX, mejor dicho. No hemos llegado al XXII, ¿verdad? Del siglo XX. Las iglesias evangélicas han condenado el aborto desde finales del siglo XX. El mundo evangélico es un espectro bastante grande, como te dije, amplio. Y muchas veces la voz hegemónica la tienen algunos sectores. Estamos totalmente en contra, dicen los evangélicos, de los sectores religiosos que pronuncian en contra, que se pronuncian en contra del aborto. Se habla de democracia, de la libertad, de poder expresarse, y hoy vemos un montón de hipocresía, dice la iglesia evangélica, cuando niñas de 11 años han sido violadas y les ha impedido su derecho a abortar. No se cumple lo que ya dice el Código Civil. Es una barbaridad. Y es un doble abuso hacia esas niñas. Las personas creen, dice esta iglesia, la iglesia evangélica, que todas las iglesias piensan lo mismo. No. Pero hay una separación muy grande entre las iglesias,
pero muy grande. Hay diversidad de voces. Hay muchas iglesias evangélicas que tienen una postura más conservadora que otras, pero tienen muchas diferencias teológicas. Y eso es verdad. Se está luchando, dice la iglesia evangélica, para que haya políticas públicas de salud que garanticen el cuidado y el respeto y den una opción a muchas personas que deciden abortar, y que eso sea un marco legal y de salud con cuidados. Mis amados, no se trata de estar a favor o en contra, dice la iglesia evangélica, sino que haya un marco legal, señalan, y políticas públicas de salud, que ese es un ámbito que nos excede como iglesia, señala la iglesia evangélica. Ahora quiero tocar la posición de la iglesia adventista. Declaración sobre la visión bíblica de la vida intrauterina y sus implicaciones para el aborto. Los seres humanos son creados a la imagen de Dios. Parte del don que Dios nos concedió como humanos es la procreación. Se unirán los dos y serán una sola carne. Y Dios le dijo: fructificad y henchid la tierra, sojuzgadla. La procreación no solamente estaba en el plan de Dios, sino que el propósito era llenar la tierra de seres sanos, de seres entregados a la alabanza al Creador, aunque el enemigo lo tergiversó todo. Por eso parte del don que Dios nos concedió como humanos es la procreación. La habilidad de participar en la creación. ¿Ven ustedes? Junto con el autor de la vida. Eso no solamente es maravilloso, es extraordinario. Sagrado siempre debería ser valorizado y estimado. Y no se hace. ¿El por qué? El pecado ha nublado la mente y el actuar humano. En el plan original de Dios, todo embarazo debería ser el resultado de la expresión de amor entre un hombre y una mujer. Vuelvo a repetir, vuelvo a inquirir en esta parte. En el plan original de Dios, antes de crear al hombre, antes de crear el universo, pienso, todo embarazo debería ser el resultado de la expresión de amor entre un hombre y una mujer, dice la iglesia adventista. Comprometidos el uno con el otro en matrimonio. Porque eso sí, en matrimonio. Un embarazo, dice esta declaración, debería ser deseado. Cada bebé, cada niño debería ser amado, valorado y nutrido aún antes del nacimiento.
Qué bello es saber que esto es así. Infelizmente, desde la entrada del pecado, allí en Edén, Satanás se ha esforzado intencionalmente para arruinar la imagen de Dios, señala esta declaración de los adventistas del séptimo día, desfigurando el pecado todos sus dones, incluyendo, por supuesto, el de la procreación. En consecuencia, a veces las personas se enfrentan con dilemas y decisiones relativas a un embarazo. Sí, a veces. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está comprometida, dice esta declaración oficial, con las enseñanzas, con los principios de las Sagradas Escrituras, que expresan los valores de Dios en la vida y proporcionan orientaciones para los padres y madres, equipos médicos, iglesias locales y todos los creyentes en cuestiones de fe, doctrina, comportamiento ético y estilo de vida. Aunque no sea la conciencia de los creyentes de forma individual, la Iglesia tiene el deber de transmitir los principios y las enseñanzas de la palabra de Dios. Dice esta declaración, pienso que no deben salirse de ese marco, de lo que dice la Biblia, de lo que inspiró Dios. Porque todo está allí. Seguimos con la declaración de la Iglesia Adventista. Esta declaración afirma la santidad de la vida y presenta principios bíblicos relacionados con el aborto. Porque no es al azar, es con principios bíblicos. Según esta declaración oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el aborto se define como cualquier acción destinada a interrumpir el embarazo. Eso es un aborto. La intención, la acción a interrumpir el embarazo. Y no incluye, Rode, la interrupción espontánea de un embarazo. Espontánea se entiende que no fue provocado. También conocida como aborto espontáneo. Una caída, una serie de cosas que suceden en la mujer, que la hace abortar, que le viene un sangrado, que hay que intervenirla. O sea que la posición de la Iglesia no incluye la interrupción espontánea de un embarazo, que se conoce como aborto espontáneo. Eso podría diferenciarse de las demás religiones. ¿Comprende? No acepta el aborto quitándole la vida. Si hay una violación, como quieres una vida, que la criatura no tuvo la culpa. Sí, para meditar profundamente. Sé que estás allí y estás meditando lo que estoy diciendo. Ahora, principios, veamos esos principios y enseñanzas bíblicos relacionados con el aborto.
según la Iglesia Adventista, como la práctica del aborto debe ser examinada a la luz de las Escrituras. Los siguientes principios que te voy a señalar, según esta declaración de los Adventistas del Séptimo Día y enseñanzas bíblicas, proveen orientación. Sí, proveen orientación para la comunidad de fe y para los individuos afectados por esas elecciones tan difíciles, porque no se puede decir que no. Son decisiones difíciles, ultra difíciles, si se puede decir así, Rode. Número 1. Dios defiende el valor y la santidad de la vida humana, como habla Génesis 1, 27 y 2, 7, que hizo al hombre y a la mujer a la imagen de él. Y él no podría destruirse a sí mismo. Claro. Miren ustedes, qué Dios tan respetuoso de la vida. Y aun para que el hombre no muriera por causa del pecado, vino Él en persona, en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, a morir. A morir. Dio su vida y la volvió a tomar, como Él dijo. Pero eso fue un regalo para el hombre, para sanarlo del pecado, la muerte del mismo Creador. Claro, es imposible de entender. No vamos a explicar eso. No tiene ningún beneficio. Número 2. Dios considera al niño que aún no nació como vida humana. Como vida humana. La vida prenatal es preciosa a los ojos de Dios. ¿Sí? Y la Biblia, dice esta declaración, describe el conocimiento de Dios sobre las personas antes de que sean concebidas. El salmista dice en el Salmo 139, versículo 16, mi embrión vieron tus ojos. Oigan qué expresión. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas, allí en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Tremenda declaración, ¿no es cierto? Y esto lo recoge el informe de la posición oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Número 3. La voluntad de Dios con relación a la vida humana está expresada en los 10 mandamientos y fue aplicada, muy explicada por Jesús en el Sermón del Monte, hablando de la buenaventuranza. El decálogo, la ley, fue dada al pueblo del pacto, de Dios y al mundo para guiar su vida y protegerla. Óigame bien, el decálogo, los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, fue dado al pueblo del pacto de Dios. Ese fue Israel, el antiguo Israel que ya no existe, y al mundo para guiar su vida y protegerla. Sus mandamientos son verdades inmutables, dice esta declaración oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que deberían ser apreciadas, respetadas y obedecidas. El salmista alaba la ley de Dios, por ejemplo, Salmo 119, que habla que la ley es buena, justa. Y Pablo la llama santa, justa y buena.
en Romanos 7:12, el sexto mandamiento afirma: no matarás. En Éxodo 20:13 todavía está vigente. Y apela, dice esta declaración de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la preservación de la vida humana. A la preservación de la vida humana. Número 4. Dios es el dueño de la vida. Y los seres humanos son sus mayordomos. Las Escrituras enseñan que Dios es el dueño de todo. Recoge esto. Esta declaración oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el Salmo 50, versos 10 al 12. Pero Dios tiene una doble reivindicación. Oye, amigo, que quiero que compartas este tema. Interesante. Contundente. Dice esta declaración: Dios tiene una doble reivindicación sobre los seres humanos. Le pertenece porque Él es el creador. Nadie puede discutir eso. Por lo tanto, es su dueño, dice Salmo 139, 13 al 16, todo le pertenece a Él, todo, la vida, todo. También dice esta declaración: le pertenecen porque es el Redentor. Oiga bien, el Redentor, lo que te dije que murió, prefirió dar su vida que quitársela a otro. También le pertenecen porque es el Redentor. Y los compró por el precio más alto, su propia vida. Según señala en su primera carta a los Corintios el apóstol Pablo, el capítulo 6, los versos 19 y 20. Eso significa que todos los seres humanos son mayordomos de todo lo que Dios les confió. De todo lo que Dios les confió, incluyendo su propia vida, y la vida de sus hijos, y la vida de los que están en gestación. Porque fue así, dice esta declaración oficial. Número 5. La Biblia enseña el cuidado del débil y el vulnerable. Oye bien, la Biblia enseña el cuidado del débil y el vulnerable. Dios mismo cuida de los desfavorecidos, de los oprimidos, y los protege por demás. Él es el gran Dios, todopoderoso, dice esta declaración terrible, que no actúa con parcialidad, ni acepta sobornos. Sí, esta declaración habla claro. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa, proveyéndole alimentos. Dice Deuteronomio 10, versos 17 y 18 en la Nueva Biblia, la Nueva Versión Internacional. Número 6, la gracia de Dios, que es lo más grande. Es lo más grande. La gracia de Dios promueve la vida. En un mundo manchado por el pecado y la muerte, promueve la vida. La naturaleza de Dios es proteger. La naturaleza de Dios es preservar. La naturaleza de Dios, amados míos, es sustentar la vida. ¿Sí? Lo dice esta declaración oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Además de la providencia de Dios sobre su creación, según Salmo 109 y Colosenses 1:17 y Hebreos 1:3. La Biblia reconoce los amplios, devastadores y degradantes efectos del pecado en la creación, incluso en el cuerpo humano. Sí, la Biblia es así.
En Romanos 8:20 al 24, Pablo describe el impacto de la caída que sujetó la creación a la vanidad. En consecuencia, en casos raros y extremos, la concepción humana puede producir gestaciones con perspectivas fatales. Oiga bien, en consecuencia por el pecado, en casos raros, sí, raros y extremos, muy extremos. La concepción humana, Rode, puede producir gestaciones con perspectivas fatales y o anomalías de nacimiento graves. Se ha visto nacer niños que parecen monstruos. Puede pasar deformaciones con riesgo de muerte que presentan dilemas excepcionales a individuos y matrimonios. ¿Está clara esta posición? Las decisiones de esos casos pueden quedar a conciencia de los individuos involucrados y de sus familias. O sea que esta declaración habla, claro, en cuanto a esas deformaciones y esos graves peligros que pone a la mujer o a la criatura, lo manda que en esos casos las decisiones quedan a conciencia de los individuos involucrados y de sus familias. Dios sabrá. Esas decisiones deben ser bien informadas, claro, y guiadas por el Espíritu Santo y por la visión bíblica de la vida descrita anteriormente. La gracia de Dios promueve y protege la vida. Los individuos en estas situaciones desafiantes pueden buscar al Señor con sinceridad y encontrar dirección, aliento y paz en Él. Ahora las implicaciones. La Iglesia Adventista del Séptimo Día considera el aborto como falto de armonía con el plan de Dios para la vida humana. Afecta al ser antes de nacer, a la madre, al padre, a los miembros cercanos o lejanos de la familia, a la familia de la Iglesia y también a la sociedad, con consecuencias a largo plazo para todos. Los creyentes buscarán confiar en Dios y seguir su voluntad, sabiendo que Él tiene en mente los mejores intereses. Aunque no apoye la Iglesia el aborto, la Iglesia y los miembros son llamados a seguir el ejemplo de Jesús, que estaba lleno de gracia y de verdad, según Juan 1:14. ¿Para qué? Número 1. Crear una atmósfera de amor verdadero y lleno de gracia y cuidado pastoral bíblico y apoyo amoroso a los que enfrentan decisiones difíciles relacionadas con el aborto, no un rechazo. Número 2. Solicitar la ayuda de familias funcionales y comprometidas y educarlas para que presten asistencia a individuos, matrimonios y familias en dificultades. Número 3. Alentar a los miembros de la Iglesia a abrir sus hogares a las personas necesitadas, incluyendo padres solteros, hijos sin padres y niños adoptivos o que esperan ser adoptados. Número 4. Cuidar profundamente y apoyar de varias formas a las mujeres embarazadas que deciden quedarse con sus hijos que aún están en gestación. Y número 5, ofrecer apoyo emocional, espiritual a las que por diversas razones abortaron o fueron obligadas a abortar y pueden estar sufriendo física, emocional y espiritualmente. La cuestión del aborto, dice esta declaración, presenta enormes desafíos,
pero ofrece a los individuos, a la iglesia y a la iglesia la oportunidad de ser lo que ellos anhelan ser. La confraternidad de hermanos y hermanas, la comunidad de creyentes, la familia de Dios, que revela el amor inmensurable e inefable del Señor. Los problemas del aborto se abordaron en la Conferencia Mundial de Liderazgo Adventista celebrada en los Estados Unidos. La última declaración oficial fue de 1992. Miembros del máximo órgano para la toma de decisiones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día deliberó por un periodo de 2 días sobre una propuesta. Declaración sobre la visión bíblica de una vida en gestación y sus implicaciones para el aborto. El documento surgió en septiembre de ese año, de 1992, después de un largo periodo de estudio y discusión entre teólogos adventistas, peritos médicos, administradores de asistencia médica, especialistas en ética y administradores de la iglesia. Oh, mis caros, lo dejo a tu conciencia. La familia sí importa. Está tratando estos temas tan difíciles para que conozcas de qué manera debe conducirte y de qué forma puede agradar a Dios y de qué manera no se te vaya a imputar un pecado a sabiendas. La palabra de Dios en Juan 14:15, finalmente, en la Reina Valera de 1960. Y quiero dejarte con este texto para tu conciencia. Dios te está hablando a tu conciencia. Juan 14, versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y todavía no matarás. El 6º mandamiento está vigente y forma parte de los mandamientos que Jesús menciona. Y si lo amas, guárdalo y permite que otros también lo guarden. Quiero que compartas este tema. Por eso hoy, a ti que me escuchas en esta hora y los que me escucháis más tarde, escucharéis más tarde, quiero que Dios te bendiga y te guarde. Que haga Dios resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti y de mí misericordia, porque la necesitamos. Ya el próximo sábado tendremos otro tema similar. Quiero llamar a mi amada Rode, que ha estado atenta allí, muy pensativa, ¿cierto? Porque estos temas tienen mucho interés. Y debe ser de interés para la raza humana. ¿Qué te parece? Claro. Me interesaba mucho saber las posiciones de las diferentes iglesias y sobre todo de la mía, la adventista. Y veo que no están equivocados, están de acuerdo a lo que yo veo en la Biblia y pienso. O sea, pudiste captar todas las iglesias, ¿cierto? Sí. Las principales. Porque no todas las podemos mencionar, son miles de iglesias. Pero una cosa bien común en todas, ninguna estaba de acuerdo con eso. Sí, con ciertas variantes, ¿no es cierto? Unas son muy tajantes, muy radicales, otras son un poco, ¿verdad?, más flexibles y le dejan a la conciencia y a Dios. Porque no podemos sacar a Dios de esas decisiones. Pero vale más un así dice Jehová que la conciencia. Así mismo. Pues vamos a cantar y a ustedes muchas gracias por su sintonía. Por favor, compartan este tema. Necesitamos que muchos puedan, pues, conocerlo. Además, si pueden entrar a YouTube y darle a la campanita y me gusta,
sería de ayuda para nosotros poderle vender a ustedes más producciones, ¿cierto? Y por ello queremos suplicarle en Facebook, que estamos, y también en Instagram. Por favor, ahora vamos a cantar, doña Roda, ¿verdad? Qué bello. Sí, ya lo hacemos. El lugar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos allí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegrías, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. ¿Quiere orar, mi amada? Oremos. Eterno Dios y Padre de misericordia que mora en los cielos, cuán agradecidos estamos de ti, porque tú nos has enseñado en esta mañana que el respeto a la vida es tu prioridad. Amén. Permítenos encontrar en eso tu fortaleza, porque cuando preservamos la vida, te preservamos a ti. Amén. Y preservamos la nuestra. Amén. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad y a nunca aprobar lo malo y ser también conscientes. Amén. Ayúdanos a vivir más cerca de ti cada día. Bendice a nuestros oyentes. Sí, Señor. Y permite que ellos puedan ser bendecidos contigo. Dale claridad. Ellos necesitan quizás más información. Tú puedes dársela, pero si ellos la buscan. Amén. Permite que eso sea así, que puedan encontrar en la palabra de Dios la respuesta a sus preguntas. Amén. Guárdanos en tu amor. Danos un resto de sábado feliz y una semana feliz. En el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi amada Rode. Bien, hermanos y amigos. ¿Hasta cuándo? Hasta el sábado próximo. Amén. Compartan. Amén. Bendiciones. Gracias, mi amada Rode. Gracias a ustedes por ser tan amables con nosotros.